Hola, esto es Calor de Hogar. Y estamos en esta tarde con Se vale comenzar de cero, porque así es. Somos unos convencidos que todo lo que se quiere, se puede. Y es que si Jesús no te juzga, sino que al contrario te invita a avanzar, ¿qué nos importa lo que piensen los demás de nosotros? Eso hace que nosotros nos estanquemos y terminemos por empezar a lo que Dios nos está invitando hoy y es a comenzar de cero. Y como lo acabas de decir, ¿no? Dejamos que todo el mundo como que esté ahí muy pendiente de lo que nosotros hacemos, especialmente de nuestras caídas. Y hablando de caídas, entonces quiero que vayamos a este pasaje que está en Juan capítulo 8, en los versos 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusar. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y es que es un pasaje que nos permite ver cómo toda la gente, en este caso, está lista para señalar, para decir: ya te caíste y vamos a mirar qué es lo que dice la ley, en este caso la ley de Moisés, a ver también Jesús qué iba a hacer. Pero precisamente siendo él el maestro, nadie sabe qué estaba escribiendo, ¿no? Nadie puede asegurar qué estaba escribiendo ahí, pero pues asumimos que pueden ser como los errores y los pecados de todo el mundo para que se empezaran a retirar. ¿Cómo es ese amor de Jesús, que era lo que tú decías al principio? Y es la forma en que tuvo que haber mirado a esa mujer, que yo no me quiero ni imaginar la angustia en la que estaba, todo el mundo deseando que la apedrearan, que la sacaran. Dice que la trajeron porque estaba en el acto mismo del adulterio, o sea, la sacaron, yo me imagino que si estaba en el mismo acto, desnuda, ¿verdad? Y exponerla, desnudar todo lo que en ese momento estaba ocurriendo, pero Jesús nos dice sencillamente como a esta mujer adúltera: levántate, porque ya nadie te está acusando, ya nadie te persigue. Y si yo, siendo Jesús, no te persigo, no te acuso, entonces levántate. O sea, es la oportunidad de decir: comienza de cero, levántate porque vamos a comenzar de cero. Y es que eso tiene mucho que ver con una palabra que hoy por hoy se usa mucho, ¿no? Que se llama resiliencia. Y lo que conlleva realmente a la palabra, ¿no? La palabra resiliencia. Y es que cuando hablamos de resiliencia nos referimos a la capacidad de un individuo o un sistema o una comunidad de atravesar episodios adversos o eventos traumáticos, violentos o difíciles sin que ello signifique la transformación permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos estamos estancando en el problema, estamos comenzando de cero. Resiliencia quiere decir volver a comenzar, no quedarnos en la situación, en la circunstancia difícil, sino llegar a esa palabra con esa mujer que estaba ahí, que había sido atrapada en adulterio. Pero muchos de nosotros hemos estado ahí, probablemente no en lo que esta mujer ha estado, pero en muchas circunstancias en las cuales el Señor nos dice: yo tampoco te condeno. Y ahí es donde viene esa famosa palabra resiliencia, que es no quedarnos en la circunstancia y en la situación como a muchos nos pasa, y es que Dios nos ha perdonado, pero el hombre no nos quiere perdonar. Y nos quedamos más con lo que piensa el hombre acerca del perdón que en lo que Dios mismo dice de nosotros acerca del problema y acerca del perdón. ¿Quiénes son los que te condenan? Los que te condenan ya se dieron la espalda, ya se dieron la vuelta y se fueron. Muchos se quedan ahí para mirar a ver qué es lo que está pasando. Y tal vez para señalarte con el dedo, porque es muy fácil señalar. Pero cuando hablamos de resiliencia, estamos dejando todo atrás, aquellos eventos adversos, violentos, difíciles, complicados de nuestra vida, para que nuestra estructura y nuestra manera de ser cambie.
y se perfeccione a la perfección de Jesús. Yo me he equivocado en esto, pero no voy a mantener mi vida creyendo que esto ha sido el problema y que aquí me estanqué y me quedé, sino que al contrario, ¿quién hay que te condene? Nadie. Yo tampoco te condeno, te dice Jesús. Si Jesús no te condena, ¿quién te puede condenar? Si Jesús no te juzga, nadie te puede juzgar. Al contrario, hoy lo que el Señor te está pidiendo a ti y a mí es que salgamos de ese agujero, de ese hueco, de ese estanque en el que nos encontramos y empecemos a avanzar en resiliencia, sin importarnos lo que nos afectó, dejándolo a un lado, sin el mirar por el espejo retrovisor, sino avanzando hacia donde Dios quiere que tú estés. Así es, resiliencia. ¿Cuál es el origen de esa palabra? Porque muchas veces ni siquiera entendemos el significado como tal. Pues la palabra resiliencia dice acá que proviene del latín resilio, que traduce volver atrás o rebotar. Pero ojo, porque a veces la gente dice, volver atrás entonces quiere decir que me puedo quedar en lo que estaba. No, cuando habla de rebotar, recuerden ustedes que cuando nosotros lanzamos una pelota hacia la pared, o sea, le damos un golpe, la pelota rebota. ¿Qué quiere decir entonces ser resiliente? Que precisamente nosotros rebotamos de lo más duro con lo que nos hemos golpeado, que es una situación muy difícil. Pero lo que quiere decir realmente es la capacidad que el ser humano debe tener, anhelamos tener para recuperarnos de las adversidades. Y no es porque no nos duela, no es porque no nos molesten, no es porque hayan partido nuestro corazón, es porque tenemos que volver más fuertes. Recuerda uno de nuestros libros, un soldado herido no puede ir a la guerra. Pues ¿cómo un soldado herido va a ir a hacer frente si está herido? Primero sánese y luego vuelva a la guerra. Y para volver, cuando ya está herido, cuando ya se ha sanado, tiene que volver más fuerte, tiene que levantarse, tiene que comenzar de cero. Y no es que alguien diga, o sea que no me debe importar nada de lo que me pasa. Claro que te tiene que importar, pero no nos podemos quedar, como tú bien lo decías, en el pasado, llorando el pasado y ahora qué voy a hacer. No, levántate, sacúdete, no sé cuál sea la situación por la que estés pasando en esta tarde, pero hoy queremos compartir contigo este mensaje. Se vale comenzar de cero. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Rebota para volver más fuerte. Levántate con la experiencia, porque cuando nosotros volvemos con un dolor, ya vamos a ser más resistentes y no solamente vamos a estar en pie de lucha, sino que también podemos ayudar a otros para que se levanten. Así es. Y es que pensando un poco en lo que la Biblia nos enseña, recuerdo este pasaje de Pedro cuando Pedro niega a Jesús. Hay un problema gigantesco. Pedro ha negado a Cristo. Pero Cristo tiene un encuentro con él y Pedro hace esto que estamos hablando, resiliencia. Y es que no se queda en la situación o en la circunstancia fuerte o dura, sino que sabe que es un momento difícil por el que pasó. Se encuentra con Jesús, tiene un encuentro con Cristo y él transforma su vida. No se quedó ahí pensando todos los días de su vida que negó a Cristo, sino que avanzó. Porque una persona resiliente es una persona que avanza, que es capaz de sobreponerse ante las adversidades sin importar cuál sea la que le ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y utilizan estas situaciones para desarrollar al máximo su potencial. Al contrario, mis errores tienen que ser el desarrollador de lo que yo voy a hacer a partir de un error. Voy a corregir el error, voy a ser resiliente y voy a recordar aquel encuentro con Cristo y aquella palabra de Cristo que dice, yo tampoco te condeno. Y si Jesús no te condena, esto es una palabra para un creyente o para un no creyente y para cualquier persona. Si Jesús no te condena, ¿quién te va a condenar? Aunque muchos quieran estirar el dedo acusador hacia ti, hoy te tenemos que decir que si Jesús no te condena, nadie te puede condenar. Que si Jesús te invita a salir adelante, a volverte resiliente, a dejar atrás el problema y que esto al contrario te empodere para hacer algo mejor, algo más grande, algo que la gente pueda ver, muchos te quieren opacar o te quieren frenar, recordándote que te has equivocado. Pero hoy nuestra invitación es a decirte, si Jesús no te condena, no hay nadie que te pueda condenar. Bueno, y en ese sentido queremos también en esta tarde compartir tal vez 3 obstáculos que tenemos. Casi siempre pensamos en los terceros, ¿no? Como tú bien lo estás diciendo. Hay gente que viene y te señala, te recuerda y te dice muchas cosas.
Pero bueno, aquí entre nos tenemos que decirnos también una verdad muy grande y es que el principal obstáculo somos nosotros mismos. Y como nosotros mismos presentamos esos obstáculos, vamos a tocar tres a los que le hemos puesto unos nombres muy particulares para que ustedes por favor los tengan allí presentes. Y el primer obstáculo en nuestra vida con nosotros mismos es prestarle atención a los susurradores. Un susurro es cuando vienen y te hablan ahí al oído y te están hablando todo el tiempo. Y lo que queremos comparar en esta tarde es que son esos recuerdos que te quitan la confianza, porque si algo no te salió bien en algún episodio de la vida, te estás estancando, te quedas ahí y crees que ya nada vale la pena. Por ejemplo, cuando, no sé, hemos iniciado algún emprendimiento, cuando hemos iniciado alguna carrera, algún estudio, es más, cuando iniciamos la lectura de un libro y ya la dejamos ahí tirada y decimos no nos damos la oportunidad, pero más allá de eso es el hecho de todas esas cosas que no nos han salido bien y nos dejamos hablar primeramente de nosotros mismos al corazón, decir no, pero si eso ya lo hiciste, ¿para qué lo vas a volver a hacer? Si ya lo emprendiste, déjalo así y ya te estás demostrando que definitivamente no se puede. Ojo con esos susurradores que están dentro de nosotros mismos. Claro que sí. Lo dijimos al principio y tú lo retomas ahorita. Nosotros mismos, muchas veces, la gran mayoría de veces, somos el obstáculo principal a que nosotros podamos avanzar y comenzar de cero. También existen los acusadores. Ese acusador que soy yo mismo, cuando no perdono mis propios errores, cuando yo mismo me latigo y me lacero por mis propios errores, cuando yo mismo me señalo recordando todo el tiempo que lo que hice lo hice mal. Jesús no quiere que tú te estés recordando que lo hiciste mal. Él ya fue a la cruz por ti y por mí. Él ya fue a la cruz para que tú, al contrario, de tus errores te levantes y de tus errores aprendas, emprendas, produzcas y salgas adelante. No que te quedes ahí señalándote y recordándote a ti mismo que no pudiste o que no lo haces bien. Lo que Él quiere para tu vida y para la mía es que olvidemos el pasado, mejoremos el pasado y avancemos hacia adelante. Y seamos resilientes, que podamos volver más fuertes de cada situación. Así es. Y este tercer obstáculo son los atormentadores. Nosotros mismos nos atormentamos porque podemos solucionar muchísimas situaciones que tenemos pendientes, pero preferimos dejarlas ahí. No queremos ni buscar solución ni resolverlas. Y no es únicamente situaciones personales, sino con nosotros mismos. Por ejemplo, perdonémonos todo aquello que no hemos hecho mal. Y si ya en el pasado no fue, pues perdónate, pero tú mismo no te puedes estar condenando, lacerando y castigando, porque tal vez no hiciste nada como se debió en ese momento. Al contrario, rebota contra la situación más fuerte y vuelve en este momento siendo resiliente, con más fuerza, pero sobre todo con experiencia. Porque precisamente como tú lo estabas diciendo, cuando cometemos un error, lo más importante es que nos podamos levantar de ello. Como nosotros también nos quitamos los atormentadores, cerremos ciclos. Hay ciclos que se tienen que cerrar y por dolorosos que sea, es importante que nosotros digamos, tengo que cerrar este ciclo. Y los ciclos no son solamente emocionales. Paga lo que debes, eso atormenta, quítate todos esos atormentadores de encima. Si tienes que pedir perdón, si tienes que escuchar a alguien, hay que resolverlo ahora y dejar entonces estos tres obstáculos que hemos tratado en la tarde de hoy: acusadores, susurradores y atormentadores. Así es. Hazte esta pregunta. ¿Cómo crees que te mira Jesús en medio de tu angustia? Yo quiero que te lo preguntes. ¿Cómo te mira Jesús? Cuando tú estás angustiado, cuando tú no sabes por la zozobra, por la preocupación lo que tienes que hacer. Jesús te está mirando con esa mirada de Padre que anhela y te impulsa a ser resiliente, a ser resistente, a permanecer en medio de la prueba para avanzar, para dejar un legado y dejar una huella. Yo no puedo dejar una huella sin un legado y no puedo dejar un legado sin una huella. Pero para llegar ahí necesito avanzar, persistir, insistir, resistir y ser resiliente, sin quedarme con lo pasado, con lo que me dañó, con lo que me dañaron, con lo que me hicieron, con lo que me hice, sino que debo seguir adelante, porque la prueba va a terminar en algún momento. Y el Señor siempre está esperando de ti y de mí que seamos resilientes, que dejemos todo atrás y lo miremos a Él para que nosotros podamos avanzar.
Así que no lo olviden, vamos a volver más fuertes, nada ni nadie nos debilita porque nosotros tenemos el poder más grande que es el amor de Jesús. Ese que te dice hoy, que nos dice hoy, vete y no peques más, no importa lo que ya hiciste. Levántate porque nadie te está acusando, ni tú mismo te acusas, ni tú mismo te condenas, así que solamente de esta manera vamos a poder avanzar. No olviden que estamos todos los sábados a las 5 de la tarde por este canal y despidámonos entonces a lo mejor. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por enseñarnos, Señor, que debemos ser resilientes. Gracias, Señor, por recordarnos que no hay quien nos condene porque ni tú mismo nos condenas. Gracias, Señor, por enseñarnos a avanzar, a resistir, a permanecer, pero sobre todo, Señor, a dejar un legado y una huella como tú lo has dejado en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo de calor de hogar. Gracias, Señor, porque tú siempre hablas a nuestros corazones. Y gracias, Señor, por lo que tú hablas a cada una de las personas que hoy están conectadas, Señor. Que no sea una palabra que entre por un oído y salga por el otro, sino que, al contrario, Señor, deje un impacto poderoso en el corazón y en la mente de cada uno de los que nos escuchan y en la nuestra propia. Te adoramos, te entregamos nuestro corazón, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao, chao. Chao, chao.